Este fanfic no es mío, es de Paraleos. En la descripción les dejo el link del Wattpad. Capítulo 26. Bienvenido a la fiesta. Más tarde ese día, cuando el sol se encontraba a decenas de minutos en ocultarse, el carruaje se detuvo. Durante el recorrido, Rem le entregó las riendas a Elsa para informarles a la pareja que, debido a que la noche se acercaba, debían hacer una parada en un pueblo llamado Fleur, que se localizaba antes de Anumas, el pueblo más cercano a los dominios Matters. Me preocupa que al viajar de noche nos topemos con bandidos y bestias. También estoy un poco preocupada por la neblina, por eso recomiendo hospedarnos en una posada por esta noche. Fue lo que Rem había dicho, asomando su rostro por la ventanilla del conductor. ¿Cuánto haría falta para llegar a Numas desde aquí? ¿No podemos simplemente seguir? Cuando el carruaje se detuvo y Rem se asomó, Emilia preguntó mirando al exterior. Aunque quisiéramos, parece que el dragón no puede seguir mucho más. Mirando al dragón que parecía estar fatigado, con saliva espumosa brotando de su boca. Era tal y como Krusch les había informado antes de partir. El dragón que poseían no había sido concebido para viajes de larga distancia. Sin más remedios, Subaru y Emilia aprobaron la decisión tomada por la joven sirvienta y salieron del carruaje. Con un salto, Rem bajó del asiento del conductor. Elsa, buscaré una posada y algún establo para el dragón. Cuida a Subaru y Emilia-sama. No hay de qué preocuparse. Con un agitamiento de mano, Elsa respondió sin preocupación. Cuando las sirvientas se asintieron, Rem trotó, mirando a sus alrededores, perdiéndose de la vista. Me pregunto si realmente llegará a encontrar, Subaru dijo, con la vista de aquí hacia allá. Estaba casi por anochecer, y no había una cantidad considerable de transeúntes. Sus mejillas ya sentían el rocío frío de la noche, lo mismo parece suceder con la gente reunida. A juzgar por la simplicidad y pequeñez del pueblo, podría decir que parece estar más centrado en negocios y mercados. Elsa había bajado del carruaje y se acercó a la pareja, diciendo lo anterior. Por supuesto, la hipótesis de Elsa podría estar relacionada a su vida como ex asesina. Con ese tipo de trabajo en tu currículum, errar era la mejor de sus tácticas. Sus palabras no parecían estar alejadas de la realidad. El pueblo, a pesar de mostrarse acogedor, no irradiaba ser un lugar muy transitado, sino todo lo contrario. Un lugar solo de paso. Estar cerca de la capital podría brindar esa sensación. También me daba esa impresión, agregó Emilia, con una mano en su mentón. A juzgar por la mayoría de carruajes, parece haber mayormente mercaderes. Emilia llevaba puesta su túnica de obstrucción del reconocimiento. Había pasado un momento y Rem no había regresado. Para romper el silencio que había, Subaru le preguntó a Elsa. Entonces nos quedaremos en una posada y partiremos a primera hora de la mañana. Eso le puede dar un descanso al dragón y aguantar lo suficiente hasta encontrar un carruaje en Anumas. Elsa asintió a sus palabras. Es lo más probable. Hablando con Rem, dedujimos que, si no se presenta ningún contratiempo en el camino, podríamos llegar a la mansión antes del anochecer de mañana. Convenientemente Rem llegó segundos después, informando que afortunadamente encontró una posada libre. Lo mejor hubiera sido montar nuevamente el carruaje y llegar hasta la posada, pero prefirieron caminar hasta allí, aprovechando así para charlar. Cuando llegaron a su destino, confiaron el carruaje de dragón al establo que se encontraba adjunto a la posada. Al entrar a la posada no perdieron tiempo en nada. Degustaron alimentos para llenar sus estómagos, tomaron un baño y se fueron a dormir para así mañana estar listos para partir a primera hora. Se acordó que, como siempre, Rem y Elsa compartirían una habitación que contaba con 2 camas. Y naturalmente, Emilia y Subaru dormirán en otra habitación, en la misma cama. Ellos durmieron juntos. Los rayos del sol se reflejaron en sus rostros, haciéndolos arrugar la mirada. Como era recurrente, el cabello de su esposa le hacía cosquillas en la nariz. El brazo de Emilia se encontraba en el cuello de Subaru y su pierna encima de su abdomen, abrazándolo. Sus cuerpos ocultos por las sábanas de cuero. Por otra parte, el brazo derecho de Subaru estaba siendo utilizado como almohada, donde reposaba la cabeza platinada de la chica que lo enrollaba amorosamente. Sintió los rayos del sol impactando en su rostro.
Estando acostumbrado a que su habitación estuviera con las cortinas cubriendo las ventanas cuando despertaba, la sensación le resultaba molesta. Cuando entreabrió los ojos, se giró lentamente para impedir el contacto. Esta no es mi habitación, y tampoco es la vivienda de Cruz, pensó frotándose los párpados con su mano izquierda. De repente, cuando estaba a punto de ignorar la extrañez del nuevo lugar, y dejándose casi llegar por el estímulo de regresar al sueño profundo, sus ojos se abrieron como platos. Espera. Es de mañana. Esto es malo. Emilia despierta. 2 HMM, cuando recordó la razón por la que habían planeado quedarse en la posada, Subaru no reservó la sorpresa y desconcierto que lo invadió tan rápidamente. Tanto así, que ignoró el dolor punzante que su brazo derecho le transmitía, y tomó con sus manos los hombros desnudos de la chica de cabello plateado que aún seguía en un suelo profundo. En otras circunstancias, se tomaría su tiempo para despertarla y admiraría la vista que tenía. Pasaría sus dedos con delicadeza y le susurraría palabras suaves para que su cerebro se despertara sutilmente de su sueño. Sabía a su esposa se le dificultaba despertarse a una hora tan temprano del día. Sin embargo, en este momento no había tiempo para hacer o pensar en algunas de esas cosas. Demonios. ¿En qué pensaban, Elsa, Ren? Se supone que partiríamos en la madrugada. Subaru chasqueó la lengua mientras su expresión se arrugaba. Siguió sacudiendo los hombros de Emilia con cierta fuerza. Subaru, tan temprano. Mientras su cuerpo seguía siendo sacudido, los párpados de Emilia se levantaban lentamente, revelando unas iris escarlatas y unas pupilas esmeraldas. El sacudeo de su cuerpo se detuvo. Como si esperara algo, Emilia desvió la mirada y su rostro se sonrojó. Pasaron unos segundos de quietud para la joven antes de que levantara su torso y frotara uno de sus ojos, confundida. En su difuminado campo de visión, una silueta se encontraba dándole la espalda y parecía estar colocándose una prenda de vestir. Subaru. ¿Ya despertaste? Genial. Se nos hizo tarde, debemos apurarnos. No hay tiempos para baños. Dijo Subaru, colocándose su arrugado chandal. Sin esperar una respuesta de Emilia, Subaru salió a toda prisa y corrió por los pasillos de la posada, hasta llegar a la habitación que era compartida por las sirvientas. Espero y ya se encuentren listas. No sería nada bueno más retrasos este día. Pensando eso, el puño de Subaru chocó varias veces en la puerta de la habitación que tenía enfrente. Espera. ¿Y si tal vez no nos llamaron porque Emilia y yo estábamos? Una teoría llegó a la mente de Subaru mientras tocaba la puerta. Cuando se dio cuenta de eso, su puño cerrado se detuvo en el aire. Tragó saliva a la vez que sentía un sudor frío recorrer su espalda. Por supuesto, podría imaginarse a Elsa rompiendo la puerta y entrando con una sonrisa, sin importarles que Emilia y él estuvieran desnudos. Pero, Rem no era de ese tipo. Lo más probable es que le haya pedido a Elsa dejarlos tranquilos y esperar a cuando despertarán para poder reanudar su viaje. Por lo tanto, los culpables de este retraso son, no quiero pensar que los culpables fuimos yo y Emilitan. Demonios. Creo que ayer no fue el momento para eso, era consciente que este viaje era por un solo propósito importante. Y aún con todo eso, no resistió sus impulsos y se dejó llevar por completo. Realmente soy un idiota, una crítica que solo lo alcanzó a él mismo. Sus ojos se cerraron reaciamente. Luego, dudosamente, abriendo lentamente la puerta que tenía enfrente, Subaru avanzó lentamente. Elsa, Ren, nos hemos atrasado, es momento de partir lo antes posibles. Cuando Subaru abrió sus ojos y avisó con una voz temblorosa, lo que encontró fue una habitación con 2 camas en paredes opuestas, adornadas con una almohada y sábanas blancas. Una de las camas estaba arreglada, sin ninguna arruga en las sábanas, y la superficie de la almohada estaba tan ordinaria que era imposible pensar que alguien había ocupado esa cama la noche anterior. Subaru-sama. Elsa. En la cama que se encontraba a un lado, había una persona sentada. Tenía un familiar vestido de sirvienta, y un negro cabello largo recogido en una trenza que reposaba en su hombro. Los ojos de Elsa, que siempre lo miraban con una sonrisa, esta vez, lo observaban seriamente. Sus ojos negros enviaban escalofríos a Subaru, haciéndolo tragar saliva.
Elsa, ¿qué ocurre? Ante la pregunta, Elsa se levantó, dejando un sitio arrugado en el lugar en el que se encontraba. Caminó lentamente hasta Subaru, sin apartar sus ojos negros de él. Escucha, no tenemos tiempo para esto. Necesitamos partir lo más rápido posible. Dile a Ren que cuando salga de bañarse, se dirija de inmediato al carruaje. Subaru-sama. Ren, ante Subaru, quien tenía las manos en el rostro y hacía señas con la opuesta, Elsa movió suavemente los labios y pronunció lo anterior. ¿Qué es esto? Lo encontré esta mañana en la cama de Ren. Subaru arqueó una ceja, tomando lo que Elsa le ofrecía extendiendo el brazo. Elsa se limitó a decir lo anterior y, pasando a un lado de él, se dirigió a la entrada de la posada. La mirada de Subaru jugó entre lo que sostenía en su mano y la espalda de Elsa que se distanciaba. Ignorando a la chica que se había retirado, se centró en sus manos, más específicamente, en el sobre blanco que sostenía. No había nada escrito en el sobre, por lo que simplemente sacó la carta doblada que había dentro. Y mientras la leía, «¿Ahora qué hiciste, Ren?», agarró la carta con ambas manos, y apretó los pulgares con fuerza. El fino folio se arrugaba mientras más fuerza colocaba. XXXX para Subaru y Emilia. Cuando lean esta carta, seguro que estarán muy enojados conmigo. No pediré que me perdonen por dejarlos para ir a la mansión. Pero entiéndanme, por favor. Me preocupo por ustedes, como también por el estado de Subaru y de Emilia-sama. Cuando llegue a la mansión y no haya cambios relevantes, regresaré, así que, por favor, esperen mi regreso. Podrán decidir el castigo de Ren por tal imprudencia al regresar, pero mientras, esperen hasta mi regreso. Cuídense. Siempre suya, Ren. 2XXXX. La carta plasmaba los sentimientos afligidos de Ren al tomar la decisión de zapar, dejándolos. Decía que esperaba y la perdonaran, y que por favor esperaran su llegada. Intentaría regresar cuanto antes y notificarles que todo se encontraba incólume en la mansión. Maldición, Ren, porque tú, se obligó a sacudir la cabeza, y correr desenfrenadamente a reunirse con Emilia y Elsa. Si Ren había partido en la madrugada, tal y como lo planearon, significaría que ya debería haber llegado a los dominios Roswell. Así que, tal vez que si obedecieran lo que ella había sugerido, de esperar su regreso, entonces solo debían quedarse en la posada. Como si fuera a hacer algo como eso. A velocidades vertiginosas Subaru corrió los pasillos de la posada en línea recta, hasta divisar dos siluetas que se encontraban de pie justo enfrente del portón de la posada. Las dos siluetas, una de ellas pertenecientes a una chica de cabello plateado, y la otra a una mujer que llevaba un traje de mucama, parecían estar conversando sobre algo. A juzgar por el aura tensa que las rodeaba, no parecía ser una de sus charlas triviales. Al notar la presencia de Subaru, que se había detenido delante de ellas, ambas lo miraron. Emilia con preocupación, Elsa por otra parte, lo miraba con los párpados caídos. Subaru Emilia fue la primera en hablar. Su tono se reflejaba trémulo. Parece que Ren decidió partir sin nosotros. Además de eso, se llevó el carruaje. Maldición. Si se ha llevado el carruaje, significa que en verdad espera que nos quedemos aquí esperando, ¿eh? ¿Esperar? ¿A qué te refieres? Subaru chasqueó los dientes al escuchar lo declarado por Emilia. A la vez, Emilia ladeó la cabeza a las palabras que el joven había escupido. Sin demora, Subaru le entregó el sobre arrugado que llevaba en el puño cerrado. Emilia lo abrió y lo estiró un poco para que fuera legible. Mientras leía, Elsa también inclinó su cuerpo para inspeccionar y deletrear las palabras. La conducta fría que Elsa estaba demostrando en esta situación se sentía muy sospecha. Tanto que así que Subaru entrecerró los ojos antes de preguntar, ahora que lo pienso, Elsa, tú compartes habitación con Ren. ¿Cómo es posible que no lo notaras? Al escuchar su nombre, Elsa apartó la vista del folio e irguió su espalda. Se llevó las manos detrás de su espalda y verbalizó. No suelo tener el ojo puesto en alguien, y mucho menos debería tenerlo con Ren. Fue una respuesta que dejó a Subaru con los labios arrugados. Por supuesto, Ren y Elsa se habían vuelto muy cercanas. En general, Elsa se había ganado la confianza de la mayoría de los integrantes de la mansión, pero con Ren era mucho mayor el afecto.
Sin embargo, esto solo lo hacía preguntarse más cosas. ¿Por qué no le dijo nada a Elsa? Tal vez esa misma pregunta sea la respuesta al porqué del comportamiento distante de Elsa. Una voz sacó a Subaru de sus pensamientos internos. Emilia, al terminar de leer, no evitó llevarse la mano a la boca y decir, esto es muy extraño. ¿En verdad Rem se sentía de esta manera? ¿La hicimos sentir como un estorbo? Los ojos amatistas de Emilia reflejaban un culpa que ella misma no sabía de dónde provenía. Subaru se encogió de hombros y se cruzó de brazos. Se llevó la mano a la frente y cerró los ojos. Mientras estaban de pie ahí, el viento de la mañana recorría el lugar. La gente del pueblo salía a ganarse la vida, y los mercaderes se montaban en sus carruajes para seguir con sus negocios por toda la nación. Necesitamos regresar. Sé que es una idiotez, pero, no podemos ir caminando, ¿cierto? Preguntó Subaru. Si hacemos tal cosa, podríamos ser víctimas de mabestias y ladrones. Y aunque con mi ayuda y la de Emilia-sama no sería un gran problema, aún está la tardanza que eso llevaría. Elsa se llevó la mano al mentón y respondió la pregunta de Subaru. El camino que dirigía hacia los dominios Mater se encontraba rodeado de espeso bosque a donde llevara la vista. Incluso si lograban deshacerse de las mabestias que ahí habitaban, aún tenían que afrontar a los bandidos que esperaban cualquier oportunidad. Maldita sea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Subaru se mordió el labio mientras miraba hacia el suelo rápidamente. Aún partiendo a pie el viaje tomaría un largo tiempo, sin embargo si no hacían nada sería un valioso tiempo perdido. Se encontraban en un punto muerto. Se rascó la frente, indagando cada rincón de su cerebro, buscando algo que pudiera ayudarlo a salir de esta situación. Subaru se había esforzado lo suficiente aprendiendo la cultura de este nuevo mundo, entonces, agarrándose a esa pequeña esperanza, él indagó, quizá haya alguien que vino en su propio carruaje dragón, así como nosotros. Miró a sus alrededores. Había transeúntes caminando las estrechas calles. También divisaba negocios independientes vacíos. Pero, recordó que justo ayer Rem había llevado su carruaje a un depósito. Por lo tanto, para poseer un carruaje dragón deberías ser, o una persona muy influyente o un mercader errante. Ahora que lo pienso, justo ayer noté varios carruajes que parecían llevar mercancías. Fue Elsa quien dijo ese comentario, apoyándose en las palabras de Subaru. Lo miró a los ojos y dejó ver una sonrisa en su rostro. Esos ojos negros transmitían a Subaru una luz de esperanza que encendía su pecho. En ese caso, podríamos pedirles que nos llevaran hasta los dominios de Roswaal, y así ahorraríamos tiempo. Emilia alzó los brazos y dijo enérgicamente. Rápidamente el positivismo abandonó su cuerpo y sus cejas platinadas se arquearon hacia abajo. Sin embargo, lo más posible es que intenten llevar bienes a su destino. No estoy segura de si alguien nos tomaría como acompañantes. Sobre todo, Emilia tomó la túnica que colgaba de sus hombros y se la colocó. Tomó la capucha y se ocultó el rostro. Sus cabellos al igual que sus ojeras puntiagudas quedaron desconocidos para el mundo. Por supuesto, esto no afectaba a Subaru y Elsa. Masticando las palabras de Emilia, Subaru entrecerró los ojos y mordió sus molares. Aún y con todo eso, decidieron poner a prueba el plan, que consistía en conseguir que un comerciante los aceptara como pasajeros. Por suerte, el dinero que traían en la bolsa lo habían dejado en su habitación, por lo que no habría problema si algún comerciante les cobraba una tarifa para transportarlos. Se acordó que se separarían. Emilia y Elsa trabajarían juntas, mientras que Subaru trabajaría solo. Tomando en cuenta que somos candidatos reales, esto debería resultar fácil. Llevaba consigo ese pensamiento mientras se dirigía a algún lugar. Sin embargo, las negociaciones demostraron ser muy difíciles. Tal como habían teorizado, las personas tenían poca inclinación por alterar sus rutas de viaje. Y cada uno negó a Subaru de la misma forma, negando con la cabeza. Los dominios Mater. Lo siento, no tengo ningún interés en ir hacia allá. Le dijo un hombre de manera apática. Se encontraban junto a su carroza de dragón, mirando a Subaru con cierta simpatía. Lamento decir esto, pero parece que no seré el único que diga que no. En mi caso se debe a mi carga. Carga.
Ante las palabras del hombre, Subaru lo miró directamente e inclinó su cuerpo un poco a un lado para observar el carruaje que había detrás del hombre. Sí. Estoy transportando armaduras y esas cosas, ya sabes. He escuchado que la capital real el metal subirá por las nubes, así que me dirigió lo más rápido posible. Mis ganancias están en juegos. El hombre se dio la vuelta y miró a Subaru por encima del hombro. Notó como los hombros del chico caían derrotados. Hay mucha gente que usa esto como escala en la capital real. Es por eso que este pueblo es bastante próspero para su tamaño. Así que hay comerciantes que vienen de 2 en 2 y de 3 en 3, pero, probablemente todos te rechazarán. Sí. Eres el tercero que me da un no como respuesta. Es porque todo comerciante decente se apresura a la capital real con ingresos en la mente. No hay manera de evitarlo. Después de todo, está el alboroto por la selección real. Todo el mundo ha captado el olor del oro. Así que así es como es, sintió sus pies más pesados mientras bajaba la mirada al suelo. Observó su propia sombra estirada, al igual que sus pantalones deportivos. Apretó sus puños con fuerza. Espero que al menos Emilia Danielsa hubiera tenido suerte. Observando la mirada sombría que el joven transmitía, el hombre dejó salir un suspiro y centró su mirada en algún lugar lejano. Cuando pareció haber recordado algo dejó salir un «oh» y golpeó su puño en la palma. «Oh, cierto. Justo recordé que alguien podría aceptar tu propuesta». Subaru levantó la cabeza tan rápido que pudo escuchar un crujido. ¿En serio? Justo estaba por darme por vencido y caer en el lado oscuro. 3 No entiendo a qué te refieres con eso. Pero sí. Ven, te lo presentaré. Dándole una en el hombro, el hombre dirigió a Subaru un poco calles abajo, señalando un establecimiento con puertas dobles. Estoy seguro que él ha estado allí desde anoche. Espera, lo llamaré por ti. El hombre entró en el lugar, atravesando las puertas dobles, perdiéndose en el sombrío interior. Incluso en la distancia moderada que se encontraba, Subaru era capaz de percibir el fuerte olor que emanaba del lugar. El olor vigoroso hacía sus fosas abrirse. Levantó la cabeza y observó el extravagante letrero que adornaba el discreto local. Tiene sentido. Es una taberna. Entrecerró los ojos y dijo lo anterior al percatarse de lo que se encontraba escrito. Gracias a la educación de Reinhard, y las pocas ocasiones que Ram lo ayudaba, Subaru se había familiarizado con el RoeScript, forma de escribir de este mundo. Tanto así, que podría escribir todo un discurso sin ningún problema. Pasado un momento, el hombre que lo había acompañado salió desanimadamente del local, rascándose la cabeza. Cuando se acercó lo suficiente a Subaru dijo, lo siento, chico. Parece que algunas personas se nos adelantaron. El tipo ya se está preparando para salir. Subaru observó las puertas del lugar. Frunció el ceño y dejando salir un suspiro sus hombros cayeron. En ese caso, no se puede hacer nada. Seguiré buscando. Sonrió el hombre. Muchas gracias por tu ayuda. El hombre asintió y se retiró cortésmente. Subaru inhaló fuertemente y miró al cielo despejado. Con el hombre que se acaba de retirar y la petición fracasada, daba un total de 7 negaciones en su lista. Miró a sus alrededores desanimadamente, su cuello hacía crujidos de tanto hacer el mismo movimiento. Supongo que podría echar en la otra calle. Pero, no quisiera alejarme demasiado de la posada. A pesar de ser un pueblo pequeño, sería un problema y una pérdida de tiempo si nos retrasamos en reencontrarnos. Donde se encontraba de pie, podía divisar la posada en la lejanía. Por esa razón, no se había separado mucho de esta. Lo mejor sería regresar a la posada y esperar si Emilia Danielsa tuvieron éxito, o inspeccionar la otra calle. Regresar o seguir, solo podía decidir una. Sea como sea, no importaba. ¿Por qué? No, Subaru. Cuando Subaru se dio la vuelta y empezaba a caminar, escuchó una voz que provenía desde detrás de su espalda. Sin pensárselo mucho giró la cabeza con un HM. Y ahí la vio. Delante de la puerta doble de la taberna, una hermosa chica de piel pálida se encontraba con la mano levantada en forma de saludo mientras que la otra rodeaba su boca. Su cabello plateado, al igual que su rostro se encontraba siendo cubiertos por una túnica blanca decorada con orejas de gato.
acompañada de la chica, cuya voz sonaba como una campana de plata, una mujer más alta, de cabello largo y negro, y vistiendo un traje de mucama, también lo miraba con una sonrisa. Emilia Tan. Elsa. Ambas se acercaron a él, con miradas positivas. La chica de la túnica, Emilia, fue la primera en hablar. Estábamos por buscarte. Tenemos buenas noticias. Expresó tomándolo de la mano. Encontramos quien nos transporte a los dominios de Roswell. Además, muy económicamente, gracias a Elsa. Gracias a Elsa, movió la cabeza a un lado, justo donde se encontraba Elsa y la miró incrédulamente con una ceja levantada. En respuesta recibió un guiño acompañado de una relamida de labios. Dime, Emilia Tan dijo mirando detrás de Emilia, más allá de las puertas dobles. La persona que nos llevará la encontraron justo allá adentro. Emilia asintió. Así es. Llegamos aquí por una recomendación de otro mercader. Es alguien agradable. Aunque su presentación puede dar todo lo contrario. Así que no lo juzgues muy mal, ¿escuchaste, Subaru? No lo juzgue apresuradamente, ¿eh? Pensando para sí mismo, Subaru se cruzó de brazos y asintió amargamente. Si Emilia Tan lo dice, es mi deber como esposo acatar órdenes. Como sea, ¿dónde se encuentra? Oh, sí. Otto-san. Vamos, preséntate. 3N no creo que sea necesario algo como eso, parece que ustedes se encargaron de presentarme. Mientras Subaru miraba las puertas de la taberna, una voz se escuchó demasiado cerca de él. Más específicamente, provenía detrás de Elsa. Cuando la sirvienta se apartó, un joven se rascaba la nuca. Subaru, él es Otto Suwen. Dijo que no tiene ningún problema en llevarnos a los dominios de Roswell. Emilia presentó al inesperado chico. Mientras decía, ¿siempre estuviste ahí? Subaru lo miraba de arriba abajo. Tenía un cabello gris que descansaba cerca de sus hombros. Su rostro, bastante simétrico, se encontraba un poco ruborizado. Vestía unas prendas de color verde, al igual que una capucha unida por un moño rojo. Pero lo más llamativo era un tipo de sombrero ruso adornado con una pluma que descansaba sobre su cabeza. Subaru no tardó en acercarse al chico. Así que tú eres quien nos llevará, apestas a alcohol. Oh, cierto. Lo siento por eso. No esperaba que una oferta como esta apareciera de la nada. Subaru se tapó la nariz y se echó hacia atrás. Otto, en su lugar, se disculpó cortésmente, tomando su sombrero, colocándolo cerca de su pecho e inclinando un poco la cabeza. Ante este comportamiento, Subaru frunció el ceño. Tanto el rostro del comerciante, como su postura y manera de hablar demostraban que se encontraba vivamente sobrio. Ese aspecto lucido, en contraparte con el olor que emanaba, hizo a Subaru dudar un momento. Me sigue pareciendo impresionante que hace unos momentos se encontraba casi al colapso debido al alcohol, y ahora se encuentra en buena disposición, señor comerciante. Compartiendo el desconcierto de Subaru, Elsa se llevó un dedo a los labios y comentó lo anterior. Acompañado a eso, Emilia dejó escapar un, es cierto, es cierto. Los pies de Otto-san bailaban mientras lo intentábamos colocar de pie. La capucha hacía que el rostro de Emilia fuera imperceptible para los transeúntes que los rodeaban. Pero cuando le hablamos de la propuesta, tanto su tono como sus expresiones cambiaron muy rápido. De todas formas, dejando de lado mis problemas de embriaguez, quisiera volver al tema. Otto carraspeó su puño. A sus palabras vino acompañado el apoyo de Subaru, quien dejaba escapar, mientras asentía. Cierto, cierto. Es lo único que nos interesa de ti. Podría al menos disimular ser un poco amable conmigo. Otto exclamó, mientras se llevaba la mano a la frente sudorosa. Al final, negó con la cabeza y miró directamente a Subaru. A pesar de haber dicho lo anterior, y la señorita hacérselo saber, permítame hacerlo por mi cuenta. ¿Qué tienes problemas serios con el alcohol y tuvieron que ayudarte a ponerte de pie? Tranquilo, estoy seguro que debe haber un centro de ayuda para gente como tú. 3 No se trata de eso. Vale, vale. Te escucho. Dejando salir un suspiro, Otto colocó su mejor cara. Volvió a llevarse el sombrero cerca del pecho e inclinó nuevamente la cabeza. Cerró los ojos y proclamó. Mucho gusto. Mi nombre es Otto Suwen.
y me encargaré de llevarlos a los dominios Matters. El atardecer se encontraba en su apogeo. Subaru vislumbraba el cielo anaranjado. Mientras que, de fondo, el traqueteo de las ruedas del carruaje se filtraba por sus oídos. El carruaje dragón de Otto era bastante grande. Contaba con una cubierta para transportar mercancía. Dentro de ella, sentadas con los brazos agarrándose las rodillas, se encontraban Emilia y Elsa. A pesar de haberles ofrecido el asiento del conductor junto a Otto, tanto Emilia como Elsa se opusieron, por lo que el mismo Subaru terminó tomándolo. Otto, llevando las riendas, dijo: «Entonces nuestro destino son las tierras Matters, la mansión del mismo marqués. Viaje en la noche para acortar la llegada lo mayor posible». Lo acepté porque un pago es un pago, pero saben lo descabellado que es, ¿cierto? No quiero escuchar eso de alguien que cambia de parecer en cuanto observa dinero. Elsa fue la encargada de negociar con el comerciante Otto. Aunque después que se enteró cómo fue a cabo, Subaru no sabría si llamar a eso negociación. Elsa solo se limitó a entregarle a Otto la única bolsa de dinero con la que contaban. Subaru desconocía exactamente cuánto habría en ella, pero se debe tratar de una gran suma para que Otto aceptara transportarlos. Quería reprenderle el entregar todo el dinero a la primera, pero se abstuvo. Después de todo, siento que yo hubiera hecho lo mismo. Una pensaba mientras echaba un vistazo al interior del carruaje. Emilia, con su capucha puesta, y Elsa mirando el exterior. De todas formas, daré lo mejor de mí. Mi futuro se juega en esto. Mientras hablaba, Otto dirigía con las riendas al dragón de tierra. Subaru le echó un vistazo. Al igual que el carruaje, el dragón era grande, como se esperaría. Con cada corrida, un cúmulo de polvo se formaba en el camino. Es bastante grande, esto no es un contratiempo para la velocidad con la que llegaremos. Lo compensa con resistencia. Esta es una especie especialmente aguantadora incluso entre los dragones de tierra. Podría correr durante 3 días y no cansarse. Tal vez él no se cansaría, pero ¿y las personas que transporta? No imagino a alguien aguantando 3 días seguidos dirigiéndolo. Hace 2 años, tuve que hacer eso para no dejar escapar una oportunidad de negocios particular. Los humanos pueden aguantar mucho si están dispuestos a arriesgar la vida para lograrlo. Dicho eso, colapsé apenas acabaron las negociaciones del trato, y estuve entre la vida y la muerte por una semana luego de eso, así que incluso estás dispuesto a arriesgar tu vida, Subaru susurraba para sí mismo. Se acomodó en el estrecho espacio que contaba. En ocasiones inspeccionaba el carruaje Otto, observando la incómoda posición en la que Subaru se encontraba, se encogió de hombros. De verdad lo siento, nunca pensé que llevaría algún pasajero, así que no coloqué un asiento adecuado. Oye, fuimos nosotros los que insistimos en que nos llevaras. No te sientas mal por mí, de todas formas solía dormir en posiciones bastante extrañas. El carruaje de Otto, ideado únicamente para transportar cargamento, no contaba con asientos para pasajeros. Así que naturalmente, no había espacio en donde sentarse, a no ser que fuera junto al cargamento, como es el caso de Emilia y Elsa, o junto al conductor, como es el caso de Subaru. Otto, recordando que también cargaba pasajeros atrás, giró la cabeza un poco a un lado y miró hacia atrás. Lo había olvidado, pero, aunque suene un poco tosco, usen el vagón para dormir si lo necesitan. Hay veces en las que debo acampar, así que tengo sábanas extras que pueden utilizar. Divisó a la sirvienta asomándose por uno de ellos ventanales, quien le devolvió la mirada y asintió. Gracias. De todas formas no hay mucho de qué preocuparse de mi parte. No es que necesite descansar. Agregó, sentándose. La persona con capucha, quien se ha mantenido sentado abrazándose las rodillas todo el tiempo que llevaban de trayecto, dejó salir un y agregó. Muchas gracias, Otto-san. Es muy amable de tu parte. Entonces, ahora que no tenemos que cambiar de carruaje, ¿podemos dejar a Numas de lado y seguir el camino? Por primera vez, Emilia se levantó de su lugar y se acercó gateando hasta colocarse detrás de Subaru, mirando a Otto, quien le era imposible reconocer el rostro de la candidata. Otto regresó su mirada al frente, manejando con maestría las riendas. Así es. Como parada, Anumas es más próspero que Fleur, pero cuento con suficiente comida y agua en este momento.
Este es un pedido urgente, después de todo, así que lo omitiremos. Sugoku. Oto-kun parece estar preparado para todo este tipo de situaciones. Es una persona increíble. Tal vez por el cumplido repentino y la vergüenza, Oto bajó su torso y echó los hombros hacia adelante. Gracias, ojalá esos halagos me sirvieran para ganar un poco más de dinero de vez en cuando. Agregó lo último en un susurro. Oto parecía ya ser un experto en lo de ser un comerciante. Era lo que Subaru pensaba. Oye, ¿y por qué decidiste aceptar transportarnos? Dejando de lado el dinero, no tengo idea de por qué dijiste que sí. Esa es una pregunta difícil, Natsuki-san. Desde un lado, Subaru vio la sonrisa nerviosa que apareció en el rostro de Oto. Yo también tengo una pregunta. ¿Por qué cargas con todo este aceite de aquí, señor comerciante? Justo en la parte trasera del carruaje, la voz de Elsa se escuchó. Sentada sobre sus rodillas, Elsa acercaba su rostro a las vasijas que contenían una especie de líquido. Le ruego que por favor deje de indagar en mis cosas. Pero fuiste tú quien dijo que podíamos sentirnos cómodas por aquí atrás. Es cierto, usted lo dijo. Agregó Emilia. Así es, lo dijiste claramente, canalla, agregó Subaru. ¿Por qué me hacen ver a mí como el criminal? Uno al ver que no podría defenderse de las miradas que lo perforaban, Oto se encogió de hombros mientras balbuceaba cosas ininteligibles. Sintiendo que habían tocado un tema que Oto no quería discutir, Subaru sonrió con malicia. Bueno, no puedes escapar de esto ahora, habla, y todo será más fácil. Sí, oficial. Para ser honesto, no quería hacerlo, espere, porque parece que he hecho algo malo. Mientras Oto agitaba la cabeza, Elsa se llevó la mano al mento mientras pasaba su otro brazo por debajo de su pecho. Tanto aceite, solo hay un lugar donde podrías prosperar vendiendo todo esto, ¿acaso planeaba venderlo todo en el santo reino de Gusteko? Al escuchar a Elsa, Subaru notó que los hombros de Oto cayeron aún más. La expresión en su rostro, de igual forma. Oto, abatido, explicó. Me pregunto si será un efecto a causa de la selección real. El camino que conecta Gusteko con Lugúnica se encuentra cerrado. Traté de suplicar explicando que no podría llevar mis productos al mercado, pero aún así terminaron corriéndome con espadas. Gusteko, siendo una nación que pasa la totalidad de sus años nevados, vender aceite sería muy lucrativo. Sin embargo, para Oto, que le habían impedido el paso y que, habiendo vendido todos sus artículos de metal en oferta, solo había significado pérdidas colosales. Como resultado de esto, había perdido dinero, además, se encontraba con una carga de aceite que le era imposible vender. No hay forma de que pueda vender una gran cantidad de aceite a un precio justo en Lugúnica, y solo los vuelvo a vender a precios bajos, quedaré en bancarrota. Por eso, estaba a punto de tirar mi vida, hasta que ustedes aparecieron. Todos escucharon la historia de Oto, guardando silencio y prestando atención a sus palabras. ¿Y lo que te pagaremos resolverá tus problemas? Puedo vender todo este aceite y vivir con solvencia. Ciertamente, podría seguir trabajando. Así que, sí. En verdad, muchas gracias. Oto juntó sus manos en forma de agradecimiento hacia Subaru y el resto. Subaru negó con la mano diciendo, deja eso. Emilia y Elsa compartían el mismo pensamiento de Subaru en ese momento. Estaban agradecidos con él por llevarlos, y además, hacerlo de manera rápida. Entre todos, lanzaron elogios a Oto expresando, todo es gracias a ti, señor comerciante. Es cierto. Oto-san una persona muy amable. Pero Oto siempre negaba diciendo, no es nada, no es nada. Es lo que hubiera hecho cualquiera. Al final, los elogios cesaron y el carruaje se inundó de silencio. Elsa, acercándose a Emilia, rompió el silencio. Entonces, señor comerciante, ¿cuánto tardaremos en llegar a los dominios Mater con este paso? Veamos. Aunque la noche está cayendo, mi dragón tiene excelente visión nocturna, y no hay señales de niebla. Además, imagino que no hay bandidos dispuestos a arriesgar sus vidas trabajando cerca de las planicies ahora mismo, entonces, si todo va bien, mañana en la mañana, quizá... Oto le dedicó una mirada a Elsa, luego a Subaru, quien alzó las cejas rápidamente. Jugando al inocente, Oto desvió la mirada y dijo.
Nuestro destino es la mansión del Marqués Roswell, ¿no es cierto? Sí, así es. La pequeña fortuna que me pagó, esa ropa que lleva debe ser cara, que esto quede entre los dos, pero ¿quién es usted, Subaru Natsuki? ¿Está involucrado con el Marqués de alguna manera? Ante esto, Subaru volvió a levantar las cejas. Parece que para muchas personas, el hecho de que Subaru era un candidato real era un desconocido. Y ahora que lo pensaba, mientras buscaba quien los transportara, ninguno mencionó que el rostro de Subaru se les hacía familiar. Lo más probable es que se trataran de mercaderes que no estuvieran al tanto de las situaciones. Espera, lo más probable es que aquel tipo me haya reconocido y por eso decidió ayudarme. El hombre que lo dirigió a aquel bar se había mostrado demasiado amable con él, por lo tanto, Subaru sospechaba que Tanz no lo ayudó en nada. Subaru estaba agradecido por la intención. 3. Subaru confesó. Es cierto. Se podría decir que estoy involucrado con Roswell, el Marqués, en parte. Puede ser que hayas escuchado rumores extraños. Pero no sabría decirte. No sé qué es verdad y lo que no lo es. Pero, ten por seguro que no te cansaremos no. Eso no me preocupa para nada. Es solo que, de acuerdo con los rumores, el Marqués es famoso por sus intereses excéntricos. Me preguntaba si es verdad. ¿Qué cosa? Si el buen Marqués está apoyando a un semielfo. Subaru sintió que Emilia lo agarraba desde la espalda, arrugando su chándal. Podía sentir su mano temblorosa. Era probable que se encontrara mirando hacia abajo, con una mirada melancólica. El pecho de Subaru se llenó de consternación. El tono de voz nervioso de Otto dejaba claro que deseaba conocer la verdad. El nacimiento de Emilia estaba a punto de ser calumniado de nuevo. Subaru se apresuró a hablar para atacar su prejuicio. Incluso si te dijera que no, te terminarías enterando. Es cierto. La candidata que el Marqués está apoyando es una semielfo. Pero déjame decirte que esa chica no es nada parecido a lo que. Entonces es cierto, estoy tan aliviado. Sin embargo, la reacción de Otto no era la que Subaru se esperaba. El agarre de Emilia en su espalda se relajó un poco. Dejó de sentir el temblor de su mano. Otto se llevó la mano al pecho, pareciendo aliviado. Al notar que Subaru lo observaba boquiabierto, sonrió un poco incómodo, visiblemente avergonzado. Incluso Elsa se interesó en el tema y se acercó un poco más a Emilia. Lo siento, me emocioné un poco. Quiero decir, cuando escuché los rumores, parecía ser una persona que difícilmente triunfará. ¿Triunfar, te refieres a Emilia? Así que su nombre es Lady Emilia. Sí, bueno, usted sabe. Una semielfo habría tenido una vida difícil hasta ahora de varias maneras. Para alguien que nació de un trasfondo tormentoso y se levanta como candidata a la realeza, sí, es muy impresionante. Los ojos de se mostraban tan distantes aún cuando miraba el camino. Al escuchar la respuesta del mercader, Subaru se dio cuenta de que había sido totalmente sorprendido. Emociones complejas golpearon con violencia en su pecho, dejándolo inseguro de qué decir. Otto, ignorando el caos que se encontraba desatando en los corazones de todos los presentes, siguió, su voz soñando melancólica. Estos podrían ser problemas menores en comparación con los de Emilia Sanma, pero sé cómo se siente no ser comprendido, quizá es un extraño tipo de simpatía. Dicho esto, Emilia Sanma, ¿podría pedirle que deje de ocultarse? Otto apartó la vista del camino y miró hacia atrás con una sonrisa, dirigiendo las últimas palabras a la persona que se encontraba detrás de Subaru, la chica con capucha. Elsa sonrió y Subaru miró por encima de su hombro. Durante un instante, lo único audible era el traqueteo de las ruedas y las pisadas del dragón de tierra. Emilia tomó con sus delicadas manos su capucha y la bajó lentamente. Hebras de cabello plateado se visualizaban conforme la tela blanca descendía. Al final, unas orejas puntiagudas, acompañado de unos ojos violeta con lágrimas asomándose por el rabillo fueron lo que Otto observó. La capucha cayó al fin, y un largo y majestuoso cabello plateado reposaba en el suelo de madera. Como tú, Emilia intentó formular palabras. Lo sospeché desde hace mucho, cuando salimos de aquel bar.
Perdone mi atrevimiento, Emilia-sama, pero usted es una persona un poco fácil de leer. Dijo Otto, rascándose la nuca y sonriendo nerviosamente. Elsa se llevó la mano a la boca y ocultó la carcajada que sus labios deseaban dejar de salir. Por otra parte, Emilia se llevó las manos al rostro para ocultar su vergüenza. Sus orejitas puntiagudas se tornaron rojas. Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada? Sospeché que debía tener una razón para ocultarse, así que no quería inconvenir. Pero al final aproveché la charla con Natsuki-san. Otto regresó su vista al frente mientras respondía la pregunta de Emilia. Emilia tenía obstáculos raciales que la atormentaban desde pequeña. Incluso ella misma se hizo creer que todos la despreciaban por su parecido con Albruja. Sin embargo, personas como Subaru, los aldeanos de la villa de Irlam y ahora Otto demostraban lo contrario a sus creencias. Recordó las palabras que su esposo le había dicho una vez, y extendió su mano hacia él. Otto, eres en verdad alguien increíble. Uno va. Espere, Natsuki-san. Por favor deténgase. Pero su mano nunca tocó el hombro del chico. Subaru se acercó a Otto y pasó su brazo por sus hombros y lo acercó a él. Mientras dejaba escapar carcajadas de alegría, Otto se mostraba preocupado por las riendas. Sin embargo, como si el conductor no fuera necesario, el dragón de tierra siguió su trayectoria con normalidad, exhalando humo de sus fauces, suspirando ante el espectáculo de atrás. Pensé que dirías algo malo sobre ella. Si hubieras hecho eso, sin dudar te hubiera lanzado del carruaje. Exclamaba Subaru, riéndose. Eso no es para nada gracioso, Natsuki-san. ¿Qué tanto correrá mi vida a peligro junto a usted? 4 Está bien, no te preocupes. Tomaste la ruta correcta. Subaru le dio palmadas en la espalda a Otto, quien se sujetó el sombrero que amenazaba con caerse. Encontrar a una persona que ni juzgara a su esposa por su aspecto era algo de lo cual Subaru no esperaba encontrarse, es por esa razón que no lograba contener la felicidad que bombeaba por sus venas. Al final, se separó de Otto y regresó a su lugar. Observó las llanuras que se encontraban en los alrededores, con la sonrisa aún adornando su rostro. Vaya, entonces también mentías sobre no conocerme a mí también para así mantener el ambiente agradable. En verdad eres increíble, Otto, ¿qué pasa? Cuando giró la cabeza para observar al comerciante, lo miraba con una mirada en blanco. Natsuki-san, ¿quién eres? 4. Se escuchó el viento silbando entre los dos chicos. El dragón de tierra rugía conforme avanzaba, y el sonido de las vasijas de aceite resonaron dentro del carruaje. Ah, bueno, verás, Otto-san. Fue Emilia quien rompió el incómodo silencio. Sus brazos rodearon el torso de Subaru y lo apretaron en un abrazo. Su mejilla descansando en la espalda del joven. Subaru es mi esposo. Y como nunca me presenté a ti, quisiera que me perdones. Mi nombre es Natsuki Emilia. Un placer. Los ojos de Otto se movían entre el rostro de Subaru, que lo miraba sin emociones, y Emilia, quien se frotaba dulcemente en la espalda del joven. Y exclamó. Lo siento, Natsuki, ese es Subaru-sama. Una vez más Otto juntó sus manos, pero esta vez en forma de disculpa. Debería hacer que te arresten por el simple hecho de desconocerme. Bueno, técnicamente no puedes hacer algo como eso, dijo Otto, apretando los labios amargamente mientras intentaba mantener la vista centrada en el camino. Así que incluso me cuestionas. Te considero culpable, y sentenciado a 40 años de prisión. No, juro que en verdad no lo hice a propósito, en verdad desconocía que... Subaru-sama, nuevamente me está tomando el pelo. Subaru se palmeó la pierna mientras carcajeaba. Elsa y Emilia también se rieron tímidamente de la manera en la que el comerciante era fácilmente engañado. A decir verdad, sí ya había escuchado de que Emilia-sama se encontraba casada. Pero observó a Subaru desde los pies hasta la cabeza. Jamás esperé que Subaru-sama fuera tal persona. ¿Podrías dejar de hacer eso, por favor? Aún me aterroriza que llamen tan formalmente. Ya veo. En ese caso, Natsuki-san, así está mucho mejor. Había pasado tiempo desde que alguien lo había llamado por su apellido, por lo que escucharlo llenaba a Subaru de una nostalgia que desconocía. Subaru cambió de tema, sintiendo los brazos que lo rodeaban.
Al menos ahora Emilia-tan puede participar con nosotros. Agarró la mano que se encontraba en su pecho. Una sensación cálida y fría se transmitió a través de sus dedos. Era, sin duda, familiar. Otto sonrió, su vista centrada enfrente. Elsa, desde su lugar, se levantó y apoyó sus brazos en uno de los ventanales. Extensos llanos se divisaban hasta donde la vista permitiese. La vista era reconfortante. Pero incluso con el ambiente agradable que la rodeaba, las preocupaciones en su pecho no desaparecían. Durante todo el recorrido del carruaje, ese sentimiento jamás se ausentó. Natsuki-san. Emilia-sama. Despierten, por favor. Finalmente hemos llegado a los Dominos Matters. Lo primero que sintió al momento de regresar su conciencia, fue la sensación de algo tocándole la nariz. Abrió lentamente los ojos, encontrándose en un lugar oscuro. A sus oídos llegó cierta voz de alguien, al igual que el traqueteo de ruedas y vasijas. El lugar se encontraba iluminado por la poca luz que se filtraba por los ventanales y la reflectaba en la cortina. Cuando intentó levantarse, sintió un peso en pecho. Entendiendo eso, movió las sábanas que cubrían su cuerpo y ahí la vio. Su cabello plateado se encontraba revuelto. Llevaba aún su vestimenta ordinaria, a excepción de sus botas. Y la mitad de su cuerpo se encontraba encima de Subaru. Podía sentir los pechos cálidos de la chica en su brazo y su respiración cerca de su cuello. Aunque se arrepentiría más tarde de no disfrutar de la vista, Subaru maldijo internamente y sacudió el hombro de Emilia. Los ojos de la semielfo temblaron mientras intentaban abrirse. Buenos días, Emilia-tan. Es momento del baño matutino. Baño matutino, aún es muy temprano para hacerlo, espera. Emilia levantó del pecho de Subaru, y cuando su mano se apoyó en el suelo, la sensación de sus dedos siendo succionado por el refinado colchón no se encontraba. Presionó los dedos en la dura madera que temblaba en ocasiones. Has sido atrapada con las manos en el acto. Es momento de arrodillarte y recibir tu castigo. ¿Uno castigo? Arrodillarme. ¿Cómo, así? Emilia, somnolienta, se frotó un ojo tímidamente mientras sus rodillas hacían contacto con el suelo y su espalda se arqueaba hacia abajo. Usó su brazo libre para acomodarse más cómodamente, adoptando una especie de estilo perrito. Un mechón de su cabello, iluminado por los tenues rayos de luz, descansaba en su boca. Subaru se quedó sin hablar al sentir los ojos esmeraldas mirarlo con ternura. Se fijó en sus ojos, en sus labios, en su trasero levantado. Espera, Emilia-tan. Era una broma, solo una broma. En realidad, hemos llegado a los dominios de Roswell. Subaru desvió la mirada y se llevó la mano derecha a los ojos mientras agitaba su brazo izquierdo extendido hacia Emilia. Incluso a una hora tan temprana, su esposa lo hacía sonrojar hasta las orejas. Es cierto. Debíamos regresar. Emilia pareció regresar en sí y sentó sobre sus rodillas. Se palmeó varias veces el rostro. Por otra parte, Subaru, intentando disimular su estado, gateó hasta la parte delantera del carruaje y corrió las cortinas a un lado. Los rayos del sol impactaron de frente en su rostro, por lo que se tapó los ojos con la mano. Justo detrás de él, Emilia le siguió, colocándose a un lado. Otto aún se encontraba llevando las riendas de dragón. Sus ojos se encontraban enrojecidos por el posible desvelo de la noche. Por otra parte, Elsa se encontraba junto a él, con un mapa extendido en su regazo, el cual Otto se inclinaba a su lado derecho para examinarlo detalladamente. Buen trabajo, Otto. Trabajando como caballo mientras dormíamos. ¿Podría por favor dejar de tratarme como si no fuera un profesional? Más importante aún, hay una aldea llamada Irland que se encuentra cerca de los dominios del Marqués Matters, ¿verdad? Sí, así es. Pero más importante aún, Otto, ¿te encuentras bien? Quiero decir, parece que estuviste dirigiendo el carruaje durante toda la noche. No tiene de qué preocuparse, Natsuki-san. Afortunadamente, Lady Elsa me permitió descansar un poco anoche. Ella se hizo cargo del carruaje mientras yo tomaba una gran siesta de 10 minutos. 10 minutos. Estoy seguro que los universitarios duermen un poco más que eso.
3. El ver la sonrisa que se había formado en el rostro de Otto tras decir lo anterior, hizo pensar a Subaru si en verdad se encontraba en condiciones estables. Pero, observar al comerciante le había hecho recordar las noches en las que pasaba estudiando. Tanto así, que quedaba sin fuerzas incluso para dirigirse a su habitación, por lo que se tiraba de bruces en el sofá. Pude notar que Menge del señor comerciante estaba a punto de desplomarse, así que tomé las riendas antes de que eso pasara. Elsa expuso, apartando la visita del mapa. Miró al dragón de tierra que seguía como si nada después de una larga noche. Además, fue divertido interactuar con Veroe. Veroe. Es un muy lindo nombre, ¿de quién se trata? Emilia asomó la cabeza y exclamó, mirando los alrededores. La somnolencia se había marcado y, en cambio, la curiosidad invadía su rostro. Pensó que tal vez habían recogido a un visitante nocturno. Elsa dijo, Emilia Sanma, buenos días. Bueno, Veroe ha sido el encargado de transportarnos durante todo el recorrido. La mucama se lamió los labios mientras miraba al dragón de tierra que dejaba polvo a su paso. Emilia se llevó un dedo a los labios, sus cejas se levantaron, sorprendida. Oh. Es cierto que Otto-san nunca nos presentó a su adorable dragón. Veroe, haces un gran trabajo. Eres el mejor. Ante el positivismo de Emilia, el dragón exhaló humo de sus fauces. Todos lanzaron miradas agradables al dragón, excepto Otto, quien miraba a Elsa con la frente arrugada de confusión. ¿Cómo se enteró del nombre de mi dragón de tierra? Oh, mientras dormías, susurraba cosas como, Veroe es el mejor compañero del mundo, o ¿qué sería de mí sin mi gran amigo leal Veroe? Deducí que se trata de él ya que, mientras te escuchaba, aceleraba más su ritmo. Parece que lo hace feliz escucharte referirte a él de esa manera. ¿No es así? Lo último dicho por Elsa fue dirigido al dragón, que exclamó una especie de leve rugido y siguió moviendo sus patas a gran velocidad. Pareces entender mucho de dragones, Elsa. Bueno, no es tan diferente de convivir con más bestias, Emilia Sama. Aprendí unas cuantas cosas de ellas gracias a mi querida hermanita. Sorprendente. Entonces, Meili no se molestará si le pido que me enseñe a montar un Volgam. No, espera, tal vez un Otrus. Por supuesto. Si se lo pide, ella estaría encantada. A decir verdad, a mi pequeña hermana le gusta alardear mucho cuando las monta. Él se entrecerró los ojos al recordar a su hermana, con la que ha convivido un largo tiempo. Extrañaba las charlas nocturnas y cuando trenzaba su cabello. Se tocó la trenza de cabello adornaba su espalda. Esperen un momento. Hermana. Montar bestias. Siquiera eso es posible. Quien parecía haberse quedado fuera de la conversación fue el comerciante que llevaba las riendas del carruaje. Otto observó por el rabillo del ojo su lado derecho, donde Elsa se encontraba. No tiene nada que ver contigo, no te entrometas, plebeyo, espera que estoy diciendo. Oh, cierto, Emilia Tan, he terminado. 3 ¿En serio? Muchas gracias, Subaru. Emilia movió su cabeza de un lado a otro, batiendo la trenza que Subaru había acabado hace unos momentos. Se tocó las puntas, sonriendo. Subaru, por otra parte, se adentró a lo profundo del carruaje, tomó entre las manos un poco de agua que se encontraba en una pequeña vasija y se lavó la cara. Agitó la cabeza y agarró un poco más de agua para humedecer el cabello. Observó el sendero que recorrían, e inmediatamente su semblante se volvió severo. Teniendo la mansión tan cerca, recordó la razón de su partida apresurada. Rememoró a la joven de cabello azul que se había marchado arbitrariamente. Ella tendrá una pequeña conversación con nosotros. Dijo Subaru, gateando hasta el frente del carruaje de nuevo. A pesar de decirlo de esa manera, no se podía imaginar a sí mismo reprendiendo a Rem, lo más seguro sería dejar que Elsa y Emilia se encargaran de todo lo relacionado con ella. Subaru debía regresar a su oficina y reflexionar sobre todo lo mal que había ocurrido esta semana. Subaru siguió gateando, y miró a la carretera. Entraron a través de la carretera en medio de las colinas, viajando por el camino a una velocidad segura. El camino pasaba por la montaña boscosa frente a ellos, con un escenario cada vez más familiar. Con ese paso, pasaría menos de una hora antes de que llegaran a la mansión de Roswell.
Fue entonces cuando las ruedas del carruaje se detuvieron ferozmente, y el dragón de tierra dejó salir un ruido igual de despiadado a la vez que frenaba con todas sus fuerzas. Ugaga. Te tengo, Subaru. El detenimiento tan abrupto del carruaje hizo que Subaru saliera volando hacia adelante. Cuando pensó que saldría disparado del carruaje, Emilia lo atrapó durante su trayecto. Lo envolvió en un abrazo. Otto, Elsa, ¿qué ocurre? No hemos llegado aún, entonces ¿por qué, aún envuelto en los brazos de Emilia, Subaru divisó las espaldas de los antes mencionados? Ninguno se giró para mirarlo. Otto simplemente lo interrumpió. Natsuki-san, podemos hacer que mi viaje llegue aquí. ¿Qué? Hasta aquí. Pero Otto-san, tú dijiste que nos llevarías hasta la mansión. Eso fue lo que acordamos, ¿no es así? Finalmente Emilia soltó a Subaru y se acercó junto a él hasta la parte delantera del carruaje. Asomó la cabeza entre el espacio del comerciante y la sirvienta. Otto volvió a hablar, sin mirar directamente a los ojos de Emilia. De verdad lo siento, Emilia-sama. Tenía planeado quedarme con ustedes hasta el final, pero no cuento con el coraje para ir más lejos. ¿Qué quieres decir con eso? Ese no fue el trato. Maldito, hemos llegado tan lejos. No te detengas y nos abandones a mitad del camino. Quédate con nosotros hasta que lleguemos al Subaru-sama, deténgase. Elsa miró por encima del hombro a Subaru, quien estaba a punto de agarrar a Otto del hombro. Los ojos oscuros de la sirvienta hicieron a Subaru apretar los labios. Subaru tragó saliva y asomó la cabeza. Observó que el rostro de Otto se encontraba tan pálido como un fantasma mientras observaba el camino. No solo él. Elsa también contemplaba el camino con semblante serio. Solo un poco más y llegaremos a la mansión. Otto, por favor. ¿Qué es lo que te está haciendo dudar tanto? El camino no tiene nada de malo. Incluso si me ruega, no puedo. No necesito todo el pago. Les regresaré la mitad. Por lo tanto, permítanme por favor retractarme en nuestro acuerdo. ¿Por qué todo tan de repente, Otto-san, ocurre algo? Emilia se llevó un dedo a los labios e inclinó la cabeza a un lado. Notó las manos temblorosas del comerciante que sostenían las riendas. Mi dragón está asustado. Y no solo es eso. El área a nuestro alrededor me parece demasiado calmada. Es por esto por lo que los comerciantes viajeros usamos dragones. Los instintos del dragón de tierra nos dicen a qué lugares no debemos acercarnos. Cuando los cónyuges miraron con atención, el dragón de tierra respiraba irregular silenciosamente a la espera de las órdenes de su maestro. Pero la manera en la que resoplaba en dirección a donde se dirigían anunciaban que allí había algún peligro esperándolos. Ese comportamiento, y la total confianza de Otto a su dragón, dejaban claro la razón de su comportamiento. Tiene razón. Esto, se siente demasiado calmado. Elsa bajó de un salto desde su asiento. Aterrizó de puntillas, haciendo el mínimo ruido. Señorita Elsa, ¿qué cree que está haciendo? Usted misma lo dijo. Esto es demasiado antinatural. Las manos de Otto que sostenían las riendas temblaban. No, solo eso, todo su cuerpo parecía querer hacerlo igualmente. Subaru y Emilia, observando esto, se miraron el uno al otro, antes de asentir al unísono. Natsuki-san Emilia-sanma. Otto levantó la voz al observar dos siluetas seguir el mismo patrón de bajada que la criada. Subaru y Emilia aterrizaron a un lado de Elsa. Las piernas de Subaru flaquearon por un momento cuando sus zapatos hicieron contacto con el suelo tierroso. Giró la cebada y miró a Otto. Dijo. Gracias por todo. Perdón por haberte hecho pasar por algo aterrador, Otto. Por cierto, Otto-san, puedes quedarte con todo el dinero. Hiciste un trabajo asombroso después de todo. Las palabras de Subaru fueron acompañadas después por la voz acampanada de Emilia. Inclinó levemente el torso en dirección al comerciante mientras decía, gracias por todo. No puedo hacer, espere, Natsuki-san, Emilia-sanma, por favor reconsidérenlo con detenimiento. La niebla se está acercando a este lugar. La niebla, la ballena blanca se aproxima aquí. Subaru repitió delicadamente. Durante el trayecto hasta aquí, había divisado un extenso llano que parecía nublado.
Si hubiera desconocido que aquella densidad se debía a la histórica ballena, le hubiera solicitado a Otto que la atravesara para cortar camino. ¿Es eso posible? Quiero decir, para un comerciante viajero esto es un mal presagio. La aparición de la niebla es un asunto de vida o muerte para nosotros. No, eso no es lo importante. De cualquier manera, por favor reconsideren. Mientras Emilia reconsideraba la veracidad de las palabras de Otto, fue interrumpida por él mismo, quien alteradamente intentó convencerlos. Sin embargo, fue Subaru que lo interrumpió con un, lo siento. Tenemos muchas razones por las que regresar, más que razones, es importancia. Al igual que tú confías tu vida y tu dinero en tus viajes, estoy apostando mi vida y algo que valoro al mismo nivel. Algo con ese valor me espera adelante. Natsuki-san, Emilia-sanma, señorita Elsa, esperen por favor. Discutamos esto. Podemos hablarlo nuevamente. Señor comerciante, le recomiendo que al momento de nuestra partida, haga girar a ese dragón y se marche lo más rápido que pueda. Elsa observaba el camino delante. Dedicó aquellas palabras a Otto, quien tragó saliva, sujetando con más fuerza las gruesas riendas. Todos asintieron hacia Otto antes de empezar una carrera de camino a casa. Esperen, por favor. El grito desesperado de Otto fue lo último que se escuchó en el sendero ahora solitario. Corriendo. Corriendo a toda velocidad. A los lados de Subaru se encontraban Elsa y Emilia, siguiéndole el paso. A pesar de que llegarían en menos tiempo si alguna de las dos cargará a Subaru, este se negaba a aceptarlo. Por esa razón se encontraban atrasados. Mientras más se acercaban a su destino, más reconocido se le hacía el paisaje. Recordaba haber venido cierto día con Reinhard para encargarse de una manada de bestias que invadían los bosques. Lo rememoraba como si fuese no hace mucho, de hecho así era. Es por esa razón que la normalidad del lugar le resultaba tan anormal. Espera, ¿qué demonios? ¿Sucede algo, Subaru? Subaru corría descuidadamente, recordando aquel día. De repente, se detuvo abruptamente, con Emilia y Elsa deteniéndose de igual manera. Frunciendo el ceño a la vez que miraba a los alrededores, Subaru tragó saliva. Emilia se llevó la mano a los labios y ladeó la cabeza. Elsa, por otra parte, entrecerró los ojos e introdujo lentamente su mano derecha dentro de su falda. Esto está muy calmado, ¿no es así? Sin percatarse, había repetido las mismas palabras de Otto. El sendero se encontraba en calma. Tanto así, que el sonido de los insectos era como si no existiera. Solo el sonido del viento rozando los robles de los árboles estaba presente. Una gota de sudor bajó por la sien de Subaru al fruncir el ceño. En el ambiente, una presión sofocante se hacía sentir. Después de llevar casi 2 meses por estas tierras, sabía perfectamente cuando algo estaba a punto de suceder. Y justo después, había sucedido. Emilia-sama. Subaru-sama. Estén atentos. El grito de Elsa agarró a la pareja por sorpresa. Antes de que se dieran cuenta, la ex asesina portaba en sus manos una de sus pequeñas cuchillas en forma de kukri. Elsa, justo ahí. Cuando Elsa movió la cabeza en dirección a la que Emilia apuntaba, ahí se encontraba alguien de pie. Aunque no se percataron en qué momento apareció, ahí se encontraba delante de ellos. Era una figura, vestida por completo en ropajes negros. Llevaba una capucha negra que cubría toda su cabeza, por lo que era imposible conocer su apariencia. La persona simplemente se quedó de pie ahí, sin hacer ningún movimiento, mirándolos fijamente. Subaru pisó el suelo con firmeza mientras apretaba el puño. Aunque desconocía si era así, sentía que la figura tenía los ojos clavados en él. Únicamente en él. GHK. Elsa chasqueó los dientes con irritación. Hizo girar el cuchillo en su mano antes de agarrarlo con firmeza. La hoja negra reflejó los rayos del sol y dejó una senda blanca a su paso cuando la sirvienta giró sus brazos horizontalmente hacia atrás, lista para lanzarse a atacar. Sin embargo, antes de que su pie se levantara del suelo, Elsa espera. El grito de Subaru congeló a Elsa. Aunque estaba lista para objetar, guardó silencio cuando sus ojos negros observaron la razón del llamado de Subaru. Varias figuras vestidas igualmente con ropajes negros, hicieron presencia, rodeándolos.
Fácilmente podrían ser más de 10. Todos ellos se quedaron de pie, mirándolos fijamente. Esto no es ningún problema, Subaru-sama. Fácilmente puedo acabar con todos ellos. Elsa proclamó lo anterior mientras su vista pasaba de una figura a otra. Volvió a agarrar con fuerza su cuchilla y lamió sus labios cuando una sonrisa extasiada apareció en su rostro. Sus ojos brillaban con una pasión desconocida. Ha pasado tiempo desde que observé entrañas. Siempre tuve la curiosidad de cómo se verían las de las culturas de brujas. Una Elsa se llevó las manos a las mejillas, sosteniendo su cuchillo. Nuevamente, la cazadora de entrañas había resurgido después de tanto dormir. Sin embargo, una palabra no había pasado desapercibida por la pareja. Cultistas. Cultistas. Las orejitas puntiagudas de Emilia fueron las primeras en oírla. Repitió la palabra llevándose la mano hacia la boca. Sus cejas platinadas se arquearon en duda. Seguida de ella, Subaru verbalizó lo mismo como una sonata. El culto de las brujas, el mal engendrado de este mundo. Un nombre que lava la sangre a cualquiera que lo escuchara. Esos desgraciados, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Subaru murmuró. Instintivamente cubrió a Emilia con su brazo, quien se encontraba a su lado. No permitiré que nos lastimen, ¿escucharon? Oye, Puck. Puck, ¿estás ahí? Vamos, es momento de salir. Necesito tu ayuda, Puck. Emilia tocó repetidamente el cristal que se encontraba en su cuello con la yema de su dedo. Aquella persona que lo acompaña siempre, aquel que considera su padre, no había hecho presencia desde hace varios días. Desesperadamente susurró su nombre mientras agarraba el cristal esmeralda con firmeza. Subaru miraba a Emilia de reojo. Los hombros de la niña temblaban y su flequillo ocultaba su rostro rígido. Debe haber una manera de, mientras buscaba alguna solución, Subaru volvió a mirar a las figuras de ropajes negros, y en esta ocasión, sus cejas se levantaron en sorpresa. ¿Qué? Y dejó salir esa palabra. Cada una de las figuras tenía la cabeza inclinada a manera de reverencia. Incluso de esa manera, escuchar sus respiraciones algún sonido saliendo de ellos, era imposible. E inesperadamente, se incorporaron, se rindieron en la tierra, desapareciendo. ¿Qué significó todo eso, Elsa? Subaru se rascó la cabeza dudosamente con una ceja levantada. Cuando giró la cabeza, Elsa se encontraba mirando el sendero, con los ojos entrecerrados. Algo está mal. Elsa giró la cuchilla en su mano y la ocultó debajo de su falda. Momentos después, sus ojos se abrieron como platos y lo último que Emilia y Subaru divisaron de ella fue el desesperado sprint que hizo, recorriendo el sendero en línea recta. Elsa, espera un momento. Emilia extendió su mano, pero la figura de Elsa había desaparecido de sus ojos antes de que se diera cuenta. Movió sus preocupados ojos hacia Subaru. Subaru, esto está pintando muy mal. Hay cultistas aquí, Elsa también está extraña, estoy empezando a preocuparme en serio, mucho. Emilia se llevó las manos al pecho, cerró los ojos y suspiró larga y pesadamente. Inconscientemente movió sus dedos y tocó los extremos del cristal esmeralda que se encontraba un poco por encima de su pecho. Abrió ligeramente los ojos y lo observó, con esperanza de que irradiara una pequeña esperanza. Sin embargo, el material permaneció mortecino. Y ante esto, los labios de Emilia temblaron al igual que sus dedos. Debemos apurarnos. Subaru cerró los ojos e inhaló lentamente. Emilia, necesito que me cargues. ¿Qué? Oh, sí. Ven, ven. Vamos. Emilia, reprimiendo los sentimientos que empezaban a aparecer, agitó la cabeza y extendió sus brazos en dirección a Subaru. La sonrisa cansada de Emilia era la bienvenida de Subaru a aquellos brazos angelicales. Subaru, a paso lento, se acercó a su cónyuge, pasó sus brazos por el delgado cuello de la chica y dejó que su peso cayera en sus brazos. Subaru, eres muy ligero, jeje. Intentaré ganar un poco de peso. Por favor, vámonos ya. Con su orgullo siendo atacado, Subaru se acurrucó como un bebé en el suave pecho de la semielfo. Desde esa distancia podía oler el agradable aroma de Emilia. Sí, está bien. No es momento de hacer esperar.
Emilia asintió y, un momento después, corrió a toda velocidad en línea recta, dejando paisajes verdes detrás de ella. Subaru mantuvo los ojos cerrados durante el recorrido. Lo único que podía era escuchar las pisadas de Emilia y su voz que empezaba a jadear. En ocasiones los rayos de luz llegaban a su rostro y Emilia parecía decir algo. Pero nunca comprendía lo que su esposa decía, en lo único que él lograba pensar es, ¿cómo llegamos a esta situación? Todo fue de maravilla desde un principio. No hubieron contratiempos y, dejando de lado la charla tan extraña que Roswaal le dedicó cuando había terminado de ponerse el traje, todo había sido perfecto. Había conseguido ganarse cierto respeto durante la presentación de candidatura, aseguró unos cuantos votos a favor, y dio una buena imagen de su esposa. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuándo fue que el ciclo de mala suerte empezó a recaer? ¿Cuándo no logró llegar a un acuerdo con la duquesa Cruz? ¿Cuándo le dejaron en claro que no podría volverse más fuerte? En el momento que Ren notificó las preocupaciones que presentaba. ¿Desde cuando Natsuki Subaru se empezó a ahogar? 3 no le importaba responder esas dudas en este momento. Solo quería regresar y ver los rostros de todos sus conocidos. Quería abrir una puerta y ver el rostro obstinado de Beatrice, volver a hacer una competencia con Feld de ver quién podía comer más, aunque Reinhard después los terminara cuidando después de caer enfermos. Mirar a Rem esforzándose para luego dirigirle una sonrisa. Y aunque no lo admitiría en voz alta, extrañaba las conversaciones con Ram y Roswaal, siempre y cuando ambos no estuvieran al mismo tiempo. Sentarse junto a Emilia a escuchar algún del consejo el viejo Rom. Volver a jugar al juego del rey. Tal vez incluso podrían volver a solicitar a aquella chef Díaz le punzó el manso o Planefatsbalm VI y probar sus exquisitos platos, pero claro, sin la necesidad de volver a travestirse. 2 en la mente de Subaru aparecieron todas aquellas personas que lo han acompañado desde su llegada a este mundo, con quienes han pasado los mejores momentos de su vida. Feld, Beatrice, Rom, Elsa, Meili, Ram, Ren, Reinhard, Emilia. Emilia Tan, ¿recuerdas aquella vez en la que, junto a Reinhard, hice varios vestuarios para todos? Subaru permaneció con los ojos cerrados, mientras intercambiaba palabras con Emilia. ¿Qué? Oh, es cierto. Todos nos quedamos un poco extrañados por los vestuarios tan extraños que diseñaste, incluso Reinhard. Emilia dijo, sonriendo al final al recordar aquel día. Sí, pero debo admitir que Emilia Tan se veía muy sexy con su traje de conejita. Emilia se sonrojó y se mordió los labios. Rápidamente abrió los ojos al recordar que se encontraba corriendo, aunque el rubor siguió vigente. Después de haber recordado algo, dejó salir un «oh». Subaru se veía muy lindo vestido como Reinhard. También cuando te vestiste como mayordomo, te quedaba muy adorable el uniforme. Aunque mi favorito siempre será cuando te vestiste como Subaru. Emilia Tan, siempre visto como Subaru. Así es, por eso es mi favorito. Yo amo mucho a Subaru. Emilia aprovechó el momento y expresó sus sentimientos. Era algo que había aprendido de Feld. Aprovecha el ambiente. Dice que siempre lo hace cuando hablan temas serios para robar porciones de comida de los platos. Hizo prometer a Emilia que no le diría a nadie, aunque por esto Emilia está siempre con la vista en ella durante la hora de comer. Era un ángel, ¿sabes? He estado pensando en que deberíamos hacer una tienda en el pueblo, así Petra podría dar los primeros pasos en su sueño. Quién sabe, puede que hasta llegue a fabricar nuestros vestuarios reales. Subaru se rió ante tal pensamiento. Sabe que Petra puede llegar a ser una buena costurera. Lo notó cuando la niña le regaló un pañuelo con un bordado de él mismo diciendo Victory. Logró escuchar a Emilia decir, eso es una buena idea. Tal vez sea porque estaba concentrada en el camino, pero Emilia no volvió a decir nada más después de eso. Pero no importaba. Esa pequeña conversación había hecho que las pesadillas y preocupaciones que envolvían a Subaru se disiparan. Se pegó aún más al pecho de Emilia. Sintió que Emilia hacía un esfuerzo de más. Parecía que estaba subiendo una colina. Eso significaba que ya estaban cerca de la villa. Logró olfatear el aroma a humo. Eso significaba rastros de actividad humana. Tal vez los aldeanos preparaban algo delicioso.
Sería bueno que sobrara algo para ellos. Fue entonces cuando los pasos de Emilia gradualmente se volvieron más lentos, hasta que el sonido de sus pasos llegaron a su fin. «Hemos llegado». Subaru preguntó, pero no recibió respuesta. Emilia Tan levantó la cabeza y abrió los ojos por primera vez durante un tiempo, mirando al cielo, donde un humo blanco se mostraba. A juzgar por la distancia, la fuente del humo no se encontraba muy lejos de